Bueno, vamos a iniciar la sección 1, que la temática tratada es las cartas de control por variables y por atributos. Estas cartas de control desde el punto de vista univariado. ¿Qué significa univariado? Que el monitoreo se le realizará a una característica de calidad del proceso o del producto, a sabiendas de que ese proceso posee P características o ese producto posee P características. Y repito, la estructura de las cartas de control univariado implicaría hacerle seguimiento a una de las características. Por eso el concepto univariado. La variable puede ser una variable discreta, que es una variable de conteo, o puede ser una variable continua, que es el caso de las mediciones físicas. ¿Cuáles temas a tratar en esta sección? Vamos a repasar lo que es la utilidad de la distribución normal estándar, sobre todo cuando se le evalúa la medida de probabilidad de un estadístico, lo que es el teorema del límite central, el caso inicial, que son las cartas de control univariantes, tanto el criterio establecido por el señor Cheuhar como los criterios propuestos en las cartas EUMA y CUSUM, todo bajo el concepto univariado. Esto concierne, obviamente, a una variable continua. Aquí se asume que esa variable o esa característica de calidad, para ser más preciso, posee una distribución aproximadamente normal. Es decir, el supuesto de normalidad se cumple en esa característica de calidad. Por otro lado, cuando se establezcan las cartas de conteo, que son las cartas de atributos, aquí el supuesto que vamos a manejar son dos distribuciones, la binomial y la distribución de Poisson. Estas cartas, por ejemplo, en el caso de la distribución binomial, podemos encontrar cartas como la fracción de disconforme o cartas de proporción de no conforme P, las cartas de la cantidad de no conformes NP. Y en cuanto al supuesto de que ese conteo siga una distribución de Poisson o Poisson, tenemos la carta del número de no conformidades C, el número de no conformidades por unidad U y el número de deméritos D. Recuérdese que en la primera parte de esta sección partimos del supuesto de que sigue una distribución normal. ¿Eso qué implica? Que si partimos de ese supuesto, el objetivo del ingeniero es estimar los parámetros bajo esa distribución. ¿Cuáles son los parámetros bajo esa distribución? Mu y sigma. Si no son conocidos los parámetros del proceso, eso se deben estimar. Porque, obviamente, estamos considerando que el supuesto de normalidad se cumple. Por lo tanto, esos parámetros deben ser conocidos con el propósito de hacer control, con el propósito de estimar medidas de probabilidad y con el propósito también de evaluar indicadores de capacidad, que en la sección 2 desarrollaremos esta temática. Esto es en cuanto a las variables continuas, que son medidas físicas, bajo el supuesto de normalidad. Parámetros que se deben conocer, mu y sigma. Cuando pasemos a cartas de control por atributos, en donde el supuesto puede ser una binomial o puede ser una distribución de Poisson,
dependiendo de la carta. Para el caso de las cartas P y NP, que les informé hace un momento que partimos del supuesto de que si una distribución binomial, los parámetros que se deben evaluar es el parámetro P, obviamente el tamaño de la muestra N. Y bajo el supuesto de que sigue una distribución de Poisson, que son las cartas del número de no conformidades C y la carta del número de no conformidades por unidad U, como también el número de méritos, el parámetro que se debe conocer bajo ese supuesto de la distribución de Poisson es el parámetro lambda. Entonces, obsérvese que partimos de un supuesto de una distribución. Y dada ese supuesto, debe conocerse esos parámetros. Si no se conocen los parámetros, si los parámetros no son dados, hay que hacer la estimación de los parámetros con una información que vamos a llamar la información histórica. Esa información histórica del proceso nos ayudará para hacer la estimación de esos parámetros no conocidos. Ahora, si el ingeniero ya conoce los parámetros, obviamente el procedimiento a seguir es un procedimiento que se conoce como fase 2 o fase de control. Lo contrario, o sea, cuando no es conocido los parámetros, hay una fase 1, que es la estimación de los parámetros, y posteriormente la fase 2, que es la fase de control. Vamos, obviamente, a recordar lo que es la distribución normal, sobre todo la distribución normal de muestreo, en donde se evalúa un estadístico y se evalúa, se estima, perdón, un parámetro basado en unos estadísticos y se determina y se evalúan las medidas de probabilidad de los estadísticos. Es conocido por ustedes, por ejemplo, Canavos presenta en sus libros la medida de localización, conocida también por ustedes, obviamente muy aplicada, que es el promedio, que no es más que una combinación lineal. Obsérvese que el peso de esa combinación es 1 sobre n, ese es el peso, y cada una de esas variables está multiplicada por ese peso. Es decir, el promedio es 1 sobre nx1 más 1 sobre nx2 más 1 sobre nxn en términos generales. O sea, el peso por la variable. Eso es lo que se conoce como combinación lineal. Ese es el promedio. Y cuando en estadística se determina el valor esperado de ese promedio muestral, recuerden que este es un estadístico porque proviene de la muestra, es una característica o función evaluada de la muestra, el valor esperado de ese promedio muestral es un estimador insesgado del promedio de la población, que le vamos a llamar μ. Aquí está la demostración de ese insesgamiento. Por otro lado, ustedes van a calcular la varianza del promedio muestral. La varianza del promedio muestral, que es la formulación que ustedes observan en la parte inferior, observen que es una estimación sesgada, no insesgada, sino sesgada, porque existe un término 1 sobre n que da ese sesgamiento de la varianza poblacional. Si ustedes determinan la raíz de esa varianza muestral, generará la desviación de la del promedio muestral. La varianza del promedio muestral, si repito, si ustedes evalúan la raíz de ella, obtendrán la desviación estándar del promedio muestral, que está definido entonces sigma sobre raíz de n, obviamente, que proviene de la raíz de sigma al cuadrado sobre n, ¿no? Esa desviación sería sigma sobre raíz de n. O sea, ya es conocido por ustedes que el estimador del promedio muestral o la estimación del promedio muestral es el μ del proceso en este caso.
Y la estimación de la varianza del promedio muestral es sigma sobre el cuadrado. Sigma al cuadrado sobre n. Veamos una aplicación de la evaluación de la medida de probabilidad de un estadístico. Canavos presenta un problema de una máquina de llenado que vacía 500 gramos de un producto alimenticio en cajas de cartón. 500 gramos. Posteriormente dice que la cantidad de alimentos en cada caja es una variable aleatoria normalmente distribuido con un promedio de 500 gramos y una desviación estándar igual a 20 gramos. Recuerden que aquí ya se está definiendo qué tipo de distribución posee ese peso. Una distribución normal. Y si es una distribución normal, es conocido los parámetros mu, 500 gramos, y sigma, 20 gramos. Posteriormente dice, la verificación de este peso promedio, o sea, para la verificación de este peso promedio, un ingeniero toma una muestra de 25 unidades, es decir, n. Toma una muestra de 25 unidades. Ya el solo hecho de indicar que toma una muestra, ustedes están hablando de distribución de muestreo. Distribución de muestreo. 25 unidades es n, la muestra. En forma sistemática, pesando el contenido de estas. La decisión de detener el proceso se presenta cuando el promedio muestral, es decir, el X trazo, esté por encima de 510 o esté por debajo de 490. Es decir, el ingeniero toma una muestra, calcula el promedio muestral. Y si ese promedio muestral está por encima de 510, detiene el proceso, o también lo detiene cuando está por debajo de 490. ¿Cuándo no lo detiene? Es decir, que el proceso continúa cuando se encuentre entre 490 y 510. Es decir, no lo detiene en esta medida de probabilidad. No lo detiene. Pero la pregunta es, ¿cuál es la medida de probabilidad de detenerlo? Eso significa que la medida de probabilidad de detener el proceso será 1, utilizando el complemento, menos la probabilidad de no detenerlo. Si esta es la probabilidad de no detenerlo, podemos calcular esa medida de probabilidad asumiendo una distribución normal para este estadístico. Estandarizamos, ¿no? Ambos límites, el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo se estandariza? Al límite inferior se le resta 590, se le resta 500, repito, al límite inferior se le resta 500, que es mu, y se divide entre sigma sobre raíz de n. No entre sigma simplemente, porque estamos hablando de un estadístico. Es sigma sobre raíz de n. ¿Por qué? Porque sabemos que sigma sobre raíz de n es la desviación del estadístico. Sigma sobre raíz de n. Conocemos el valor de sigma. El valor de sigma es 20. Y n es 25. Es decir, en la parte del denominador debe estar 20 sobre raíz de 25. 20 sobre raíz de 25, que da el valor de 4. Entonces, este sería el sigma de muestreo de ese estadístico que es el promedio muestral. En ambos límites se debe hacer la estandarización. En 510 también lo mismo, ¿no? 510 menos 500 sobre sigma sobre raíz de n, y el resultado es 4 en la parte inferior. Ya tenemos los valores, bueno, este sería valores de z, no de x trazo, sino de z, porque está estandarizado. Z. Los valores serán entre menos 2.5 y 2.5. Repito, estos serán valores de z. Este sería z y este sería z, porque estamos estandarizando.
Entonces, una vez tomados esos valores de z, entonces aquí sería un valor de z. Si ustedes aplican lo que es la medida de probabilidad de un intervalo, entonces sería el límite superior del intervalo, o sea, probabilidad de que z sea menor de 2.5, se le resta el límite inferior del intervalo. O sea, sería la probabilidad de que z sea menor que menos 2.5. Ustedes van, dado el valor de z de 2.5 y de menos 2.5, van a la tabla de la distribución normal estándar y obtienen estos valores, 0.9937 y 0.0062. Realizan la diferencia en lo que está en el corchete, que implicaría la medida de probabilidad de cumplimiento, o en este caso, de no detener el proceso. 0.9937 menos 0.0062 sería la probabilidad de no detenerlo. Pero la pregunta es clara, es la probabilidad de detenerlo, o sea, 1 menos esa probabilidad. Eso da 0.0124, es decir, 1.24% de detenerlo. Una probabilidad muy baja. O sea que en otras palabras, aquí el ingeniero determina que es poco probable que se presente estas circunstancias de no detener el proceso. Ahora bien, si se tratara de un proceso cuya distribución no sea normal, sino exponencial, por ejemplo, una distribución exponencial. Entonces, si se toma una muestra y se calcula un promedio, también partiríamos de lo mismo, en el sentido de que el valor esperado de ese promedio proveniendo de una población exponencial, el valor esperado de ese promedio muestral está definido como teta, que sería el parámetro de la distribución exponencial, ¿no? Y la varianza de ese promedio sería teta al cuadrado sobre n. Es decir, que la desviación estándar de ese promedio muestral sería teta sobre raíz de n. Y la estandarización se establece en la fórmula anterior, en la fórmula que aparece en la inferior, perdón. Z es igual al X trazo menos la estimación del promedio sobre la desviación. La desviación de ese promedio es teta sobre raíz de n. Obsérvese que a pesar de que proviene de una población distinta a la normal, el estadístico promedio, que es el que nos interesa evaluar, lo podemos, mediante este teorema, indicar que sigue una distribución normal estándar. Y esa es la importancia del famoso teorema del límite central. Independientemente de qué población provenga, ya sea normal, exponencial, gamma, el estadístico, obviamente considerando para muestras grandes, el estadístico sigue una distribución normal. Ese es el teorema del límite central. Aquí, una vez calculados los estadísticos, imagínense de cada muestra, ese estadístico es el punto que ustedes observan aquí. Pero yo les he indicado que el estadístico en el desarrollo de los anteriores presentaciones es el promedio, pero el estadístico no necesariamente puede ser el promedio. El estadístico puede ser un rango, o puede ser una desviación, o puede ser una varianza muestral. Este es el seguimiento que realiza el ingeniero a través del tiempo, el estadístico. También quiero aclararle que puede que la muestra tenga una sola observación, entonces se le hace el seguimiento a la observación, ya dejaría de ser estadístico. Entonces dejaríamos de aplicar el teorema límite central. Y si dejamos de aplicar el teorema límite central, ¿quién nos garantiza que ese estadístico, en este caso, este estadístico de control sigue una distribución normal si existe una sola observación? De aquí en adelante le vamos a llamar estadístico de control al punto que se va a graficar o se va a monitorear en la carta de control. Estadístico de control. Ahora, repito,
¿Quién nos garantiza si cuando se toma la muestra se toma una sola observación? Y repito, ya deja de ser un estadístico muestral, porque no es una característica tomada de una muestra, porque es una sola observación. Sigue siendo un estadístico de control, pero es una sola observación. Y no nos garantiza el teorema del límite central si se toma una sola observación. Como no nos garantiza el teorema del límite central al tomar una sola observación, es necesario que ustedes realicen la prueba de bondad de ajuste de normalidad que habíamos explicado en la sección anterior. Aquí sí es indispensable, cuando hay una sola observación en la muestra, realizar la prueba de normalidad. Porque ya no podemos utilizar el teorema del límite central, porque ya deja de ser una muestra en cada una de las secuencias en el tiempo que el ingeniero recaba en el proceso. Ahora, dentro del diagrama, ahora vamos a hablar del diagrama, observan que hay unos límites. Hay un límite superior que se llama el límite de control superior y un límite de control inferior equidistante a un límite de control central. Es decir, hay tres límites de control. Límite de control superior, límite de control central y límite de control inferior. No es más que intervalos de confianza. Intervalos de confianza. Ahora, el estadístico de control, y repito, ese estadístico puede ser un promedio, puede ser una varianza, puede ser una desviación, puede ser un rango bajo el supuesto de normalidad, pero también puede ser una observación. Si es un promedio, no hay ningún inconveniente, porque el teorema del límite central, o sea, si es un promedio, si es un rango, si es una desviación o si es una varianza, no hay ningún problema porque se aplica el teorema del límite central y asumimos una distribución normal para ese estadístico de control. Pero si es una observación individual, tal y como les comenté hace un momento, ya deja de ser un estadístico y deja de ser un estadístico en cuanto a la parte muestral, pero ese es un estadístico de control en cuanto a la gráfica, ¿no? Deja de ser un estadístico y, por lo tanto, hay que aplicar lo que les informé anteriormente, una prueba de normalidad. Ahora bien, ya teniendo el monitoreo de ese estadístico, y observe, el ingeniero, al realizar el monitoreo, visualiza si ese estadístico de control tiene un comportamiento aleatorio con respecto al límite central. Si es así, él puede, obviamente, indicar que hay una estabilidad estadística en el proceso, el famoso estado bajo control. Cuando uno está en fase 2, que dice el proceso está bajo control. Pero si el comportamiento no es aleatorio, es decir, hay un punto fuera de los límites, ya sea superior o inferior, o puntos, ¿no? No necesariamente uno, sino uno o más puntos fuera de los límites, tanto del límite superior como del límite inferior, se dice que hay señal de alarma. O sea, hay inestabilidad estadística. O en fase 2 se le dice un estado fuera de control. Pero no necesariamente cuando el punto esté fuera de los límites. Puede que el punto se encuentre dentro de los límites, pero tiene una secuencia no aleatoria. Y eso también se determina como señal de alarma, como un estado inestable estadísticamente o fuera de control. Así sea que los puntos estén entre los límites, pero hay ciertos comportamientos no aleatorios que implica, obviamente, señales de alarma. Cuando yo hablo de señales de alarma, me refiero a comportamientos no deseados, ¿no? Esos comportamientos no deseados más adelante le vamos a llamar causas asignables. ¿Sí? Cuando hay comportamientos no deseados o no aleatorios, se conoce como, obviamente,
causas asignables que el ingeniero debe detectar para poder hacer las correcciones pertinentes. Les hablaba de los estadísticos, ¿no? Bajo el supuesto de normalidad, obviamente estamos hablando de medidas físicas y esas son variables continuas, tales como el peso, la temperatura, la concentración, el tiempo, el volumen, etcétera, etcétera. Si cada estadística ustedes observan aquí es un promedio proveniente de una medida física, que es lo que inicialmente asumimos, que sigue una distribución normal, por lo tanto una medida física. Pero puede que este estadístico de control provenga de variables discretas, que son variables de conteo, por ejemplo, el número de fallas o el número de unidades no conformes. Esas son variables de conteo. Obviamente porque son variables discretas, son números enteros. Entonces el estadístico de control puede ser variables discretas. Y estamos entonces en gráficas de control por atributos, que es obviamente la segunda parte de esta sección. Vamos a remitirnos inicialmente para variables continuas. Y si estamos hablando de variables continuas, recuerden que estamos obviamente asumiendo una distribución normal. Porque si hablamos de variables discretas, yo les había indicado que aquí en variables discretas se asume distribución binomial o distribución Poisson. Estos son los estadísticos cuando se trata de asumir una distribución normal. La que estoy señalando en eso. El rango, el promedio, la varianza o la desviación si es la raíz de la varianza. Pero cuando se trata de variables discretas, es decir, cuando se asume una distribución binomial o Poisson, estos son los estadísticos o algunos de los estadísticos que se aplican. La fracción de no conformes y el promedio de no conformidades. Fracción de no conformes, ¿por qué? Porque uno hace un conteo de las unidades no conformes tomadas de una muestra N. Y recuerde que un conteo implica un número entero. Encontré, por ejemplo, 10 unidades no conformes de 200 unidades que se revisaron. Y se obtiene una fracción. Esa fracción la vamos a llamar P. Y ese va a ser el estadístico de control, es decir, el punto que se va a graficar. En otras cartas de control por atributos, por ejemplo, C será el número de no conformidades o el número de fallas o errores. Esa es una variable discreta porque es de conteo, un número entero. Ese número de errores se obtendrá de una muestra. Y este es el promedio obtenido. Ese promedio U, que ustedes ven ahí, es un punto. Este también se ubica en la gráfica. Ese es el monitoreo. O sea que ese P y ese U serían los estadísticos de control para las variables discretas. Para las variables continuas, ya es claro para ustedes, R, X trazo, S cuadrado, S, lo que habitualmente se utiliza en las cartas Sugar, Euma y Kusum. Pero es claro algo para ustedes, que X trazo es una medida de localización. Y R, S cuadrado y S son medidas de variabilidad. Entonces, cuando el supuesto de normalidad se asume, debemos hacer dos cartas. Una en cuanto a la medida de localización y otra en cuanto a la medida de variabilidad. Dos cartas que debe presentar el ingeniero. Al igual que cualquier herramienta inferencial, porque recuérdese que yo le había informado que los límites de control son intervalos de confianza. Entonces, si son intervalos de confianza, hay un error. Siempre en cualquier herramienta inferencial. Ese error, que en
intervalo de confianza le vamos a llamar error tipo 1 o alfa o nivel de significancia, lo obviamente asigna el ingeniero. Y en control estadístico de procesos, ese alfa que se presenta está definido como .027. Es decir, la confiabilidad del .9973%. Esa es la confiabilidad con que se trabajan las cartas de control. Y existe, obviamente, al igual que el error tipo 1, también existe el error tipo 2. Y en términos del error tipo 1, ¿cuándo se presenta? Cuando uno considera que hay un estado fuera de control o un estado inestable, es decir, hay una señal de alarma. Recuerde la señal de alarma, que es el punto que sale fuera de los límites o un comportamiento no aleatorio. Existe una señal de alarma, el ingeniero afirma que hay una señal de alarma cuando realmente no ha ocurrido ese cambio, esa señal. Eso es error que se puede cometer. O lo contrario, que uno cree y que es estadístico de control al momento de caer dentro de los límites de control, o que uno asume que cayó dentro de los límites de control y realmente no ha ocurrido eso, que realmente es una señal de alarma. Entonces, ese es otro error, eso se llama error tipo 2. Esos son los errores que se pueden presentar como cualquier método inferencial en la carta de control. Es decir, si yo lo quiero establecer como una prueba de hipótesis, la hipótesis nula es que esté bajo control, la hipótesis alterna es que esté fuera de control. Y uno debe rechazar o no rechazar esa hipótesis nula. El señor Walter Sugar fue el que propuso estas cartas de control. Y la idea inicial del señor Walter Sugar fue evaluar en el proceso dos tipos de variabilidades. Una variabilidad aleatoria, que es innata en el proceso, y una variabilidad asignable, que es causada por factores ajenos al proceso. Esa variabilidad asignable es lo que les había indicado como señales de alarma. Señales de alarma. Entonces, se enfoca el ingeniero industrial en detectar variabilidades asignables, con el propósito, obviamente, de hacer mejoras en el proceso. Bueno, esas variaciones, es claro para ustedes, que pueden ocasionarse por condiciones naturales del proceso o factores humanos, ¿no? O intervención humana dentro de esas modificaciones que se presentan en los procesos o continuamente en los procesos. Modificaciones, repito, que son naturales por los diversos factores incidentes que ustedes conocen, por ejemplo, cuando estructuraron lo que es la famosa diagrama de causa y efectos, en donde encontraron, por ejemplo, que la maquinaria, el método, la mano de obra, la materia prima, la metodología, son esos factores que están generando variación en el proceso. Como esos factores inciden en el proceso, entonces habrá una variación aleatoria, que es natural, y habrá una variación no aleatoria o asignable, que son debido a, obviamente, a causas atribuibles, que son intervenciones ya ajenas al normal desarrollo del proceso. Esta parte B es la que el ingeniero debe monitorear o detectar en el monitoreo del estadístico de control. Porque
el momento de hacer las correcciones y prevenciones de estas causas es obviamente una acción de mejoramiento, de optimización en el proceso, en el momento de hacer las correcciones pertinentes. Por lo tanto, una carta de control muestra la variación de un proceso, ya sea por una variable aleatoria o no aleatoria, a través del tiempo, obviamente monitoreando ese estadístico de control. Y el propósito es mantener una estabilidad estadística o bajo control. Ese es el propósito del ingeniero cuando construye la carta de control. Como les decía anteriormente, obviamente la carta de control permite identificar esas variaciones no aleatorias, que es el fundamento, ¿no? Para hacer mejoramiento. Esas causas no aleatorias, repito, pueden ser detectadas o visualizadas cuando un punto sale fuera de los límites de control, ya sea superior o inferior, o cuando hay un comportamiento, así sea que esté dentro de los límites, pero un comportamiento no aleatorio. Y repito, ese tipo de comportamiento no aleatorio dentro de los límites de control lo vamos a desarrollar en temas posteriores. Aquí les presento las famosas 6 M's que pueden ocasionar la variabilidad del proceso, desarrolladas obviamente en algunas de las asignaturas vistas en semestres anteriores. La máquina, los materiales, la mano de obra, método, medio ambiente y metrología que mencioné, ¿no? Yo les había informado que existen dos fases en las cartas de control. ¿Y cómo establecer esas fases? Si no se conocen los parámetros, por ejemplo, en el caso de variables continuas, si no se conoce μ y sigma, es necesario aplicar la fase 1 de la carta de control. ¿Qué es la fase 1? Tomar datos históricos del proceso, monitorear mediante la carta de control, depurar esa información hasta que la carta quede estable estadísticamente, es decir, que haya simplemente un comportamiento aleatorio de ese estadístico de control y estimar los parámetros μ y sigma, bajo el supuesto, repito, de normalidad. Fase 1. Y en fase 2 se toma una nueva información que se dice que esa nueva información nos permite hacer control. Esa nueva información obviamente es una información reciente, presente en el proceso y con escasa información. En el sentido, cuando hablo de escasa, me refiero a la cantidad de información tomada es muy corta en el tiempo, porque realmente lo que se hace en fase 2 es control y el control se debe realizar con poca información, pero eso es la palabra control, porque la decisión debe ser lo más rápida posible. Cosa diferente que sucede en fase 1, cuando no se tiene estimados los parámetros. La estimación de los parámetros de la fase 1 se requiere que información histórica, que generalmente muchos autores sugieren 6 meses a un año de información para poder hacer las respectivas estimaciones de los parámetros. Ahora bien, vamos a asumir que estamos en una fase 1. Ustedes necesitan, obviamente, estimar los parámetros. Y repito, si ustedes tienen los parámetros, inmediatamente pasan a fase 2, porque ya teniendo los parámetros, ustedes simplemente hacen control. Pero vamos a asumir que no se tienen los parámetros. Entonces, al no tener los parámetros, hay que estimarlos. Entonces, con la base de datos históricas, hay que construir las cartas de control iniciales con el propósito de estimar esos parámetros. ¿Y cuáles son los límites de control? En términos generales, el límite de control está definido de esta manera.
el estadístico, el promedio del estadístico, más L, que es un valor entero, o un valor, no hablemos de valor, un valor que cumple con una confiabilidad, no necesariamente entero, un valor real que debe cumplir una confiabilidad. O, mejor, un valor real que proviene dada una confiabilidad presentada por el ingeniero. Y la desviación de ese estadístico. Para recordarles, si fuese este estadístico un promedio, la desviación de ese estadístico es sigma sobre raíz de n, que lo habíamos realizado cuando vimos el tema del teorema de límite central. Ahora, el valor de L, como yo les había dicho, es un valor que es determinado por la confiabilidad con que el ingeniero presenta la investigación o presenta el monitoreo que desarrolla. Si, por ejemplo, el ingeniero desea esta confiabilidad, no, 0.9973, o sea, al 99.73%, bajo esa confiabilidad, que es lo que por defecto se aplica en cartas de control, el valor de L es 3. Recuerden que estamos asumiendo una distribución normal. ¿Por qué es 3? Observen la evidencia o la demostración de por qué L es igual a 3. Entonces, vamos a asumir que este es L y le vamos a dar el valor de 3. Obviamente, si es un intervalo, habrá menos 3 y 3, porque se trata de una estandarización, ¿no? Al momento de calcular la medida de probabilidad de este intervalo, que se toma la función acumulada del límite superior menos la función acumulada del límite inferior, y al momento de desarrollar para 3, en la tabla de la distribución normal estándar, dio 0.91865 y para menos 3, 0.0134. Si usted hace la recta, que era 0.9973, que es precisamente la confiabilidad que estamos sugiriendo o presentando en esta carta de control. Es decir, si yo tomo o ustedes toman el valor de 3 en el intervalo de confianza, garantiza que la confiabilidad es del 99.73%. Aquí les presento lo que les había informado anteriormente. Si ese estadístico T que ustedes observan aquí es el promedio, entonces sería X trazo menos L y la desviación de ese promedio, que es sigma sobre raíz de n. Y el límite superior sería este, el límite superior de ese intervalo. Obviamente L toma el valor de 3 para garantizar el 99.73%. Este es el concepto de intervalo de confianza que se desarrolló en la sección anterior. Hay un procedimiento. Hay un procedimiento para hacer una carta de control. Obviamente, aquí las muestras que vamos a tomar le vamos a denominar subgrupo. Es decir, cuando escuchen la palabra subgrupo, es una muestra que se selecciona del proceso. No vamos a seleccionar una sola muestra. Recuerden que vamos a monitorear a través del tiempo, que es lo que hace la carta, y seleccionar subgrupos a través del tiempo, con el propósito de evaluar el comportamiento de esa característica de calidad a través del tiempo. Y la idea central es que cuando tú tomas subgrupos en forma racional, las condiciones dentro del subgrupo deben tener la menor variabilidad posible. Es decir, si ustedes toman una muestra que, repito, le vamos a llamar subgrupo, dentro del subgrupo debe tener la menor variabilidad posible, o sea, más, lo que significa que debe haber una cierta homogeneidad de las observaciones. No son iguales, pero cierta homogeneidad, cierto parecido a las observaciones dentro de la muestra. Pero entre las muestras debe haber una variación distinta. Es decir, esa es la razón de la aleatorización.
La variación entre, yo espero una variación obviamente mayor entre las muestras. Les decía también que si no se conocen los parámetros, hay que recurrir a la fase 1 para hacer la estimación de esos parámetros. Y ya teniendo los parámetros, se presenta la fase 2, que es la fase de control. Entonces, es claro que hay dos fases. Fase 1, que tiene como objetivo estimar los parámetros, y fase 2 es realizar control basado en esos parámetros. Ahora, y repito, si ya tiene los parámetros, obviamente simplemente te recurres a hacer control. Hay fases, simplemente fase 2. Y este es básicamente los pasos a seguir, ¿no? Seleccionar la característica de calidad del producto, del servicio, del proceso que vas a monitorear. Definir el tamaño de su grupo. ¿Sí? Cuántas observaciones vas a tomar por su grupo, eso depende de las condiciones del proceso. También hay formulaciones que te hacen la estimación del tamaño del subgrupo, pero repito, esto básicamente, independiente de las formulaciones aplicadas, también está sujeto a las condiciones propias del proceso. Y cuando hablo de condiciones propias, me refiero a la unidad de inspección, si es costoso o no tomar una muestra, si en el tiempo también es importante tomar la muestra. Por ejemplo, hay muestras en donde cada observación, evaluarla implica un tiempo considerable. Un análisis de laboratorio que sea muy complicado hacerlo. Entonces, aquí limita el tamaño de la muestra. O un análisis que es costoso hacerlo. Entonces, para un ingeniero no se puede tomar mucha información si ese análisis es muy costoso para la empresa. Entonces, eso depende de esas condiciones. Este es lo que se llama el subgrupo, ¿no? Una vez calculado el subgrupo, se calcula los estadísticos. Una vez calculado el estadístico, se calcula los límites de ensayo, límites históricos o naturales, que también se le llama. Esperamos si hay una estabilidad estadística en esos límites. Si no existe estabilidad estadística es porque hay señales de alarma y hay que hacer depuración o limpieza de esas señales de alarma. ¿Qué significa hacer limpieza o depuración? Es, una vez detectada la señal de alarma, encontrar la causa que generó esa señal de alarma, y en el momento de hacer las correcciones pertinentes se elimina ese señal de alarma de la muestra y nuevamente se presenta la gráfica, o sea, se replantea la gráfica o la carta. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando quede estabilizada estadísticamente. Y una vez estabilizada el proceso, se estiman los valores de los parámetros, el mu y el sigma, bajo el supuesto de normalidad. Pero si estamos bajo el supuesto de la distribución binomial, el parámetro que vamos a estimar es P. Pero si estamos bajo el supuesto de la distribución de Poisson, el parámetro que vamos a estimar es lambda. Estas dos últimas serían cartas de control por atributos, que son las variables discretas. Este es, a grosso modo, lo que es fase 1, cuando no se tienen los parámetros del proceso. Porque si se tienen los parámetros del proceso, simplemente estamos en el quinto paso y se establece la fase 2, que es la fase de control. Obviamente, este es los criterios de la fase 2. Cuando ya se tienen los parámetros, uno calcula algo que se llama límites estándar, que esos límites no pueden ser modificados. Y se hace control en línea con unos nuevos datos, ¿no? Y recuerden que los nuevos datos son una base de datos muy corta, muy pequeña, comparada con la base de datos establecida en la fase 1. Obviamente, ya estando en fase 2, ustedes pueden realizar ya mejoramiento del proceso, porque en fase 2 es cuando ustedes definen si el proceso está bajo control o fuera de control. Si está fuera de control es porque hay que tomar
correcciones inmediatas. Aquí en fase 2, si existen señales de alarma, ustedes obviamente indican que hay un estado fuera de control y hacen las correcciones. Miren que no hay que replantear, no hay que depurar para hallar límites de control, porque ustedes tienen unos límites estándar que ya calcularon basado en los parámetros. Eso se llaman límites estándar porque no pueden ser modificados, repito. Estos límites no pueden ser modificados. O sea que en fase 2, si hay una señal de alarma, los límites siguen siendo los mismos. Simplemente ustedes definen si es un estado, obviamente con señal de alarma, es un estado fuera de control. Diferente si estuviésemos en fase 1. Miren que fase 1 es para hacer la estimación de los parámetros. Si hay una señal de alarma, yo les dije hace un momento que en fase 1, si hay una señal de alarma, hay que detectarlo y eliminar el punto de señal de alarma. Si tú eliminas el punto de la señal de alarma, ¿qué pasa con la tabla de información? Cambia. Y si cambia, cambia los límites naturales. Y vuelves a hacer la gráfica hasta que no encuentres señales de alarma. Y es cuando tú dices, quedó estable y estimo los parámetros. Pero miren que aquí en fase 1, el momento de eliminar cambia todo, ¿no? Cambia el promedio del proceso, el X doble trazo y el rango del proceso, si estamos utilizando rango o varianza del proceso o desviación del proceso. Se modifica porque ustedes están depurando, están eliminando subgrupos de la tabla de información histórica hasta que quede estabilizado. Y una vez estabilizado, se determinan los parámetros. Ya con esos parámetros pasan a fase 2. Y en fase 2, con los parámetros se determinan los límites estándar. Y esos límites no pueden ser modificados. ¿Por qué no pueden ser modificados? Porque están evaluados basados en parámetros mío y sigma que son constantes. Recuerden que los parámetros son constantes, no son variables aleatorias, son constantes. Y si yo tengo una constante, obviamente ese límite es un valor que no se modifica. Y entonces, ¿qué vas a hacer como ingeniero? Vas a tomar una nueva muestra, que es control en línea, vas a calcular los estadísticos de control de esa muestra y vas a someter esos estadísticos de control a esos límites estándar. Y si encuentras señales de alarma, inmediatamente dices, es un estado fuera de control y hay que tomar las correcciones. Pero aquí tú no tienes que eliminar subgrupos, volver a recalcular. No, inmediatamente estás tomando decisión acerca del comportamiento del proceso. Obviamente te permite, si ya tú tienes los parámetros del proceso, el mío y el sigma, bajo el supuesto de normalidad, te permite evaluar medidas de probabilidad, tal y como hicimos en el repaso anterior. Puedes hacer ajustes del parámetro si tú consideras que los parámetros establecidos en fase 1 ya no son consistentes con el proceso. Tendrías que nuevamente pasar a fase 1 y evaluar algo que se conoce como capacidad del proceso, que eso, repito, en la sección 2 la vamos a desarrollar. Yo les había informado que hay unos comportamientos no aleatorios que son señales de alarma, pero no necesariamente esas señales de alarma están fuera de los límites. Yo les dije que existen señales de alarma que, a pesar de que los puntos caigan dentro de los límites, es un estado que se considera inadecuado, no aleatorio si estamos en fase 1 o un estado fuera de control si estamos en fase 2. ¿Cuáles son esos comportamientos que se consideran no aleatorios o fuera de control? Repito, si estamos en fase 2. Por ejemplo, hay un comportamiento que se conoce como mezcla, en donde existen dos o más poblaciones y ello implicaría obviamente un comportamiento no aleatorio. Es decir, por ejemplo, si un ingeniero observa que hay dos máquinas de llenado que se asume que la empresa la compró para que
llenara el mismo peso y ustedes encuentran una mezcla, ya es diciente de que hay un comportamiento no aleatorio. La mezcla implica un comportamiento no aleatorio. Entonces, puede ser materia prima, operario o equipo, que es el ejemplo de las máquinas. Operario, imagínense un operario realizando un procedimiento determinado bajo una documentación que, o estandarización establecida por la empresa, y existe otro operario que hace algo distinto a esa estandarización. Entonces, cuando se observa lo generado por el operario 1, que sigue la estandarización con respecto al operario 2, y establezcan una carta de control, por ejemplo, que ellos hagan un análisis o que hagan una producción y establezcan una carta de control y genere un comportamiento de mezcla, eso implica inmediatamente que hay inestabilidad en el proceso. Ahora, alguien me dice, ¿cuál es la mezcla? La mezcla es un comportamiento así, de esta manera. Miren que los puntos están muy cercanos al límite inferior o al límite superior. Eso es lo que se considera como mezcla. Este es un comportamiento no aleatorio. No es normal que ustedes tengan este comportamiento. Lo normal es que exista una variación alrededor del centro, pero no tan pronunciada como se presenta en un comportamiento de mezcla como este caso. También hay otros estados o comportamientos, estados fuera de control o comportamientos no aleatorios, como es el caso, por ejemplo, de la tendencia. La tendencia, ya sea ascendente o descendente, cuando se trata de una medida de localización, es perjudicial. Va aumentando el promedio, va disminuyendo el promedio de un peso, por decir una característica de calidad, o un volumen, o una concentración. Entonces, esa tendencia puede ser por desajuste de un equipo, por desgaste de una pieza, por descuido del operario. Una temperatura que vaya aumentando o vaya disminuyendo porque no se toman las correcciones pertinentes. Eso es una tendencia. Por ejemplo, esta es una tendencia. Observen del subgrupo 10 al 30 o al 40 o cercano al 40. Esta parte es una tendencia ascendente. Entonces, ese es otro estado fuera de control o comportamiento no aleatorio si estamos en fase 1. Observe que en ninguna de las cartas el punto no está fuera de los límites de control. Están todos dentro de los límites de control, sin embargo, esto es un comportamiento no deseado. Cambio de nivel es otro comportamiento no aleatorio, que se debe a materia prima, operario o ajuste del centramiento del proceso. Ese cambio de nivel obviamente implica que se hace una repentina modificación de ese estadístico de control. El cambio de nivel se presenta o se puede presentar de esta forma. Muy parecida a la tendencia, pero claro, miren este nivel, por eso se llama cambio de nivel. Y observen este nivel. Que puede ser lo contrario, ¿no? Que puede ser lo contrario. Ningún punto está fuera de los límites. Esto se llama cambio de nivel. Entonces son cambios repentinos o modificaciones repentinas del proceso por tratar, por ejemplo, de ajustar un centramiento. Se ajustó mal el centramiento y aumentó considerablemente el estadístico. Y eso suele pasar. Este es un comportamiento no aleatorio o un estado fuera de control. Recuerda que yo le digo comportamiento no aleatorio si estamos en fase 1, igual son señales de alarma, o fuera de control si estamos en fase 2. Hay otro comportamiento que se conoce como ciclo, que se observa cierta periodicidad del comportamiento del proceso. Obviamente eso se debe a ciertas rotaciones de factores, por ejemplo, de equipos, de operarios y de materia prima. Esta es la palabra clave, ¿no? Periodicidad. O sea, es un ciclo que se repite en un periodo determinado. Este es, por ejemplo,
Miren este comportamiento, miren este comportamiento. Y pues no solamente por debajo, sino por encima también. Miren este comportamiento, miren este comportamiento. O sea, son ciclos. Este es un comportamiento no aleatorio, si estuviese en fase 1 o fuera de control, si estuviese en fase 2. Estos son los comportamientos que ustedes pueden observar en la carta de control. Observen el criterio que es más que todo un criterio en donde la experticia del ingeniero es fundamental para determinar estos comportamientos, desde mezcla hasta tendencias a cambio de nivel o al ciclo. Pero, por ejemplo, existen software como el Stack Graphic, en donde el Stack Graphic incluye unas reglas que fueron presentadas por Ruiz y Rojas en el 2006. Y esas reglas se llaman reglas de rachas. Y las reglas de rachas implican unas zonas en las cartas de control. Una zona A, una zona B, una zona C. La zona A está a una desviación estándar de los límites, la zona B está a dos desviaciones estándar de los límites y la zona C está a tres desviaciones estándar de los límites. ¿Me explico? Me voy a ir a cualquier gráfico. Voy a tomar una de las gráficas. Miren. Si ustedes están aquí, en esta zona, aproximadamente, ¿no? Esta es la zona A, que está a una desviación. Si ustedes toman esta zona, esa es la zona B, que está a dos desviaciones. Y esta zona está a tres desviaciones. Esas son las tres zonas. A una desviación, a dos desviaciones y a tres desviaciones. Eso lo establece los software. Entonces ustedes van a encontrar, por ejemplo, en esta gráfica, que va a detectar una señal de alarma que lo coloca en rojo, porque esta señal está obviamente incumpliendo los criterios de aleatoriedad y lo está incumpliendo por estas reglas. Por ejemplo, un punto está fuera de los límites de control, eso es claro que es una señal de alarma. Pero observen esto, 3 puntos consecutivos, 2 o más están en una de las zonas A. De 3 puntos consecutivos, 2 o más están en la zona A. Y ya el software considera una señal de alarma. Hay 3 puntos, pero 2 de esos 3 están en la zona A. Y ya se considera una señal de alarma. O en el segundo. 2 puntos consecutivos están en una de las zonas A, o sea, en la misma zona. Eso es una señal de alarma. Otra, rachas de 5 puntos en la que 4 están en la misma. Rachas de 5 puntos. O sea, imagínense 5 estadísticos de control y de esos 5, 4 consecutivos están en la zona A o en la zona B. Y esos son señales de alarma. Entonces, estos criterios que utilizan los software obviamente son criterios muy rigurosos y como son mucho más rigurosos, eh, por lo general en los procesos es frecuente. Entonces, por eso es lo indispensable de que el que está haciendo el monitoreo de la carta de control y básicamente las características monitoreadas tenga una experiencia en el proceso, porque por lo general estos ingenieros con esas grandes experiencias eh, no consideran, por ejemplo, estos señales de alarma presentados en los software, obviamente por ya consideraciones subjetivas de lo que es el proceso. Aquí simplemente se le hace un resumen de lo que se establece en las rachas, ¿no? Miren que la regla 9, por ejemplo, es síntoma de inestabilidad del proceso. Y esa regla 9 es racha de 14 puntos alternativos ascendente y descendente. Obviamente, estamos hablando de la tendencia, ¿no? Entonces, pero ellos toman 14 puntos como criterio para establecer una tendencia descendente o ascendente.
Este es el criterio de lo que es carta de control en términos generales. Si existe alguna pregunta, este sería obviamente la primera parte concerniente a lo que es carta de control. Ahora, como estamos utilizando software, les voy a presentar la forma en que el Stack Graphic presenta o desarrolla o elabora una carta de control. Este es el Stack Graphic. Voy a asumir unos datos basados en la distribución normal. Obviamente, como no tengo los datos aquí presentes, simplemente voy a asumir unos datos. Voy a decirle a esta gráfica que esos datos siguen una distribución normal con un promedio de 200, una desviación de 5. Es claro para ustedes que si ustedes tienen los datos, simplemente crean la columna, ¿no? Le voy a decir a esta gráfica que me grabe estos datos y le voy a llamar que esto es una temperatura. Así que lo grabe en la hoja A. Aquí están los datos. Parece que lo cancelé. Sí, los cancelé. Temperatura. Hoja A. Ok. Listo. Ahí están los datos de temperatura. Y en esta gráfica, ustedes van a analizar datos continuos, pero en controlar, no analizar. Eso fue lo concerniente a la sección anterior donde hicimos el repaso de estadística descriptiva diferencial. Es controlar, porque estamos en carta de control. Cartas de control por variable. Estas son las básicas. Esa es la que vamos a desarrollar, la de Stuart, la carta de control XR, XS, XS cuadrado y observaciones individuales. Aquí es donde se debe comprobar el supuesto de normalidad, porque el estadístico de control es una sola observación, no se aplica el teorema del límite central. Por ejemplo, XR, que significa que se va a calcular el promedio como medida de localización y el rango como medida de variabilidad. Entonces, tomo temperatura, le puedo dar doble clic o puedo seleccionar y le digo que el tamaño de la muestra o del subgrupo, o sea, cada cierto tiempo se toman n cantidades de muestras, n cantidad de observaciones para generar el subgrupo muestra. Puedo decir que son 5 y, repito, aquí se establece la carta de control. Esta es la famosa carta XR, que vamos a desarrollar en forma teórica en la clase posterior. Aquí le va a calcular lo que es el promedio. Si estuviésemos nosotros en fase 1 y estuviese una estabilidad estadística, uno dijera, este es el mío y este es el sigma de la carta. Si ya el ingeniero considera que hay una estabilidad estadística. Obviamente, el Stack Graphic genera otras gráficas, gráfica de tolerancia, curva operativa, esto lo vamos a desarrollar, curva ARL. Bien, presenta, obviamente, el reporte de los subgrupos, la prueba de corridas, si hay algún tipo, el índice de capacidad, que es, lo vamos a desarrollar en sección 2. Este es el reporte. Aquí si hay señal de alarma, inmediatamente lo detecta y lo coloca en color rojo. Y si existe esa señal de alarma, él inmediatamente indica qué subgrupo es la señal de alarma y qué prueba de corridas o qué reglas violó esa señal de alarma. Y este es el índice de capacidad que, repito, lo vamos a desarrollar, que son indicadores utilizados internacionalmente para determinar si cumple esa característica de calidad con las especificaciones establecidas en el diseño. Esto es lo que genera el Stack Graphic en cuanto a cartas de control. Y obviamente en la primera ventana va a aparecer
obviamente los límites de control bajo la confiabilidad del 99.73%, por eso que ustedes ven el 3 en L. Este sería el límite de control superior y central para la temperatura en cuanto a la medida de localización, que es el promedio. Este sería el límite de control superior, inferior y central en cuanto a la medida de variabilidad, que es el rango. Por eso que a ustedes aparecen dos cartas, una que mide el promedio y otra que mide el rango. Observe que el stack graphic no genera señales de alarma. Señales de alarma en el stack graphic lo establece con puntos de color rojo. Y repito, porque él utiliza las reglas que acabamos de observar para definir si existe una señal de alarma. Estas son las pruebas de corrida o reglas que establece esta gráfica. Preguntas, por favor, acerca de esta primera etapa de la sección 1, que se refiere a la parte introductoria de cartas de control.